Hoy en día estamos observando muchas conductas inusuales y anormales en las personas y especialmente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Están actuando de una manera anormal, irregular. Vemos incidentes y cosas catastróficas, horrorosas que hacen algunos jóvenes y luego de que hayan hecho el asunto que supuestamente se propusieron hacer, terminan ya sea con su propia vida o en la cárcel de por vida. Es lamentable. Y los que sufren de ver ese dolor de la vida, ¿cómo termina? En esos jóvenes, en esos adolescentes, son los padres. Amén. ¿Sí? Y nos preguntamos nosotros, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasó por la cabeza, por la mente para que hiciera semejante atrocidad? Bueno, el asunto es, mis amados y amigos, que la actividad demoníaca está latente en el mundo. Los demonios están atacando a las personas, las están influenciando para que cometan esas atrocidades, cosas anormales, cosas malas. ¿Para qué? Para que caigan en el juicio de Dios, para que reciban la ira de Dios. Gloria a Dios. En esta hora, tu hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trae una reflexión en donde vamos a meditar en la palabra, como siempre, hablando sobre el tema, la actividad demoníaca y los juicios de Dios. La actividad demoníaca y los juicios de Dios. Y fíjense que vamos a tomar un tema en la Biblia en donde nosotros hemos visto, hemos leído los evangelios y nosotros hemos aprendido, nos hemos asombrado acerca de los milagros que el Señor Jesucristo hizo en esos 3 años y medio de su ministerio acá en la tierra. Cómo hizo sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, cosas sobrenaturales. Amén. ¿Sí? Y acá pues vamos a encontrarnos con un padre que gime, que implora, que pide misericordia por un hijo que está, fíjense, endemoniado. Y vamos a leer en el capítulo 17 de Mateo. Vamos a tomar especialmente los versículos del 14 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Oigan esto. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Que el Señor nos hable en esta hora. Un padre cae de rodillas ante el Señor. Lo que significa es que caerse y postrarse de rodillas es que él reconoció quién era el Señor Jesucristo. Amén. Sí. Él le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Cuando encontramos nosotros estos dos elementos en la Biblia, lo que tiene que venir a la mente nuestra es que estos son los elementos del juicio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el agua? Porque recordemos que el juicio de Dios, el primero que hubo acá en la tierra, cuando el Señor, aleluya, terminó con esa generación, aleluya, gloria sea a Dios, con el diluvio, con el agua, bendito sea el Señor. Y el fuego, sabemos perfectamente que será ese juicio de Dios que vendrá a la tierra nuevamente, pero esta vez con fuego. Por eso es que el Señor nos deja acá con este ejemplo verdaderamente claro y la actividad demoníaca que está usando a los hombres, a la humanidad. Cuando digo hombres, también mujeres. Amén. Gloria sea al Señor. Miren qué aire tan tremendo que está pasando ahora mismo por este lado. Bueno, es que están pasando tantas cosas alrededor del mundo, en todo el ambiente, el asunto climático que le llaman el calentamiento global, pero ya les dije anteriormente que no es eso. Pero la actividad demoníaca se está dando también en las personas. Y
Acá vemos a este padre pidiéndole, gimiéndole al Señor por misericordia. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a Dios y le dijiste, Señor, ten misericordia de mí? La misericordia de Dios son innumerables. Las hay a la orden del día y en el momento que tú te acerques, que tú reconozcas verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demonios? Los demonios entran en las personas, pero óigase bien esto. Esas personas no son creyentes en Cristo Jesús en esta actualidad. Y esas personas son presa fácil para ellos. Entonces viene el enemigo, se mete en una persona que está metida en situaciones, en malicias en su mente, y eso es el anzuelo que usa Satanás con sus demonios para lograr tomar y poseer a una persona. Recuérdense, nosotros los cristianos no podemos ser poseídos por los demonios, pero sí debemos de ser cuidadosos, porque los demonios nos atormentan de alguna u otra manera. Atormentan no quiere decir que nos posesionan, nosotros caemos en esa posesión, sino que siempre nos hacen la guerra. Sí, nos ponen en problemas, nos viven ahí haciendo cosas que a veces nos desesperamos, algunos vencen, porque el Señor dice, resistan al diablo y va a huir, por algo lo dice, pero el asunto demoníaco acá con este joven lunático, el Señor nos deja saber que la influencia demoníaca está activa. En el tiempo del Señor Jesucristo, la actividad demoníaca se puso en sobremanera muy grande, muy alta. Lógicamente veremos también eso mismo en estos tiempos. Cuando ya la venida del Señor se acerca, estoy hablando en este caso de la segunda venida, en donde ya la iglesia no va a estar acá en la tierra, ya la iglesia habrá sido arrebatada, se va a soltar una actividad demoníaca mucho más fuerte. Y ya sabemos, por el conocimiento y el estudio de las profecías, de que los demonios van a estar atacando a toda la humanidad. Sí, pero ¿saben una cosa? La gente no se va a arrepentir de sus maldades. Entonces, el Señor acá, en este escenario que estamos viendo, el Señor sana a este muchacho, aún cuando este hombre, el padre, le pidió misericordia por su hijo y le dijo, mira, le pedí a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacerlo. El Señor se molestó. Les dijo, generación incrédula. Bueno, incrédula. Hermana, pero eran los discípulos. Y si eran los discípulos, estaban ahí con el Señor, tenían fe. No, no se crean. Los discípulos no tenían esa fe. Ellos estaban contrarios a la fe. Sí, contrarios a la fe. Y si ustedes estudian bien este capítulo 17 de Mateo, se van a dar cuenta que el Señor les dice, es por la falta de fe que ustedes tienen, porque están contrarios. O sea, los discípulos no tenían una mentalidad de reino. Los discípulos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban pensando en el reino. Ellos estaban en otra cosa, porque si ustedes leen, cuando llega alguien mal, sí, la podemos mandar por otro lado, o quítenla de ahí. Por ejemplo, con la mujer samaritana, está molestando mucho, sáquenla de aquí. Los discípulos no estaban pensando como el Señor Jesucristo pensaba. Ahora pregúntate tú, si eres cristiano, ¿estás pensando como el Señor piensa? Por eso nosotros los cristianos nos dicen que debemos tener una mentalidad de reino, una mente de reino. Y me van a decir, hermana, ¿y por qué tanto habla del reino? ¿Acaso es usted testigo de Jehová? Porque ellos son los únicos que dicen el salón del reino y vamos allá al salón del reino. No. Yo hablo del reino de Dios porque es en el reino de Dios en donde se va a hacer la voluntad de Dios, en donde ya no habrán todas estas actividades demoníacas y ya no habrá nada que atormente a las personas que estén en el reino de Dios. Tendremos paz, tendremos de esa paz que habla Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces,
la actividad demoníaca y el juicio de Dios, el tema. ¿Por qué? Estos jóvenes, este joven lunático, era un joven, estaba poseído por demonios. Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué lo dice? Porque el Señor los reprendió. Y reprender algo indica tomar algo positivo de allá del reino, algo bueno del reino, y ponerlo sobre esa persona. Y esa persona va a quedar libre. Amén. Sí. Entonces, nosotros, este cuerpo que tenemos, ahora que hemos creído, hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos de su espíritu. El mismísimo Espíritu de Dios lo tenemos nosotros dentro de este cuerpo que es el templo de su Santo Espíritu. Por eso es que los demonios no nos pueden poseer si verdaderamente somos creyentes. Aleluya. ¿Qué pasa? Tenemos esa autoridad para poder reprender a los demonios, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Recuérdense que Él dijo, mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Nos dejó esa autoridad sobre los enfermos, pondrán sus manos y estos sanarán, podrán reprender demonios y serán liberados, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son señales que seguirán a los verdaderos creyentes. Te pregunto, ¿has visto esas señales en ti como creyente de Cristo Jesús? ¿Has visto eso en ti? Porque si en ti no has visto esas señales, preocúpate y busca. Busca verdaderamente qué es lo que te está haciendo falta para que entres verdaderamente al reino de Dios, en donde vas a tener ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado al creer en su Hijo Jesucristo y obtener con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, nosotros vemos la actividad demoníaca y el juicio de Dios en las personas que se dejan usar por Satanás, porque Él es el que está mandando a sus ejércitos demoníacos, los cuales Él se trajo del cielo, aleluya, y nos hacen la vida imposible acá en la tierra, para los que se dejan. Y por eso el Señor nos ha puesto a nosotros como luminares. ¿Para qué? Para que vayamos nosotros, pero no somos nosotros, sino el Espíritu que está en nosotros haga la obra de liberación en estas personas que son poseídas por demonios. Amén. Sí. ¿Por qué el Padre le dijo al Señor Jesús? Porque tus discípulos no lo pudieron liberar. Lo traje a ellos y ellos no pudieron hacerlo. Entonces, nos damos cuenta nosotros que los discípulos del Señor se le acercaron y le preguntaron, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No pudimos liberarlo. Nos damos cuenta que el Señor más adelante le dice, es porque hay, ¿verdad?, otros demonios que tienen un alto rango y tenemos que estar bien preparados, pero sobre todo tener fe. El Señor le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo los voy a tener que soportar? Así mismo le dice el Señor a la iglesia de hoy, porque la iglesia está opuesta a la fe. Y estar en oposición a la fe quiere decir estar en oposición a la voluntad de Dios. Sí, a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Y se han ido detrás de cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con el reino, aunque crean que están haciendo las cosas del reino. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta acá que el Señor les habla de ese género de demonios. Y cuando el Señor habla de géneros de demonios, quiere decir que hay rangos de demonios. Sí, hay unos que son más peores que otros. Hay otros que tienen más poder que otros. Aleluya. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo es que trabaja el reino demoníaco. Sí, la actividad demoníaca. ¿Y con qué objetivo es, pues, hermana, que los demonios atacan a las personas? El único propósito que tiene Satanás y sus demonios es que tú caigas en el juicio de Dios. ¿Sí? Que tú recibas la ira de Dios y te vayas a hacerle compañía a Él. ¿Sí? Es todo lo que Él quiere. Él no quiere irse solo para el lago de fuego. Recuérdense que el infierno no es eterno. El infierno
no es eterno. Y las personas que caigan en el infierno, que se dejaron llevar por la actividad demoníaca. ¿Y cómo es que entra la actividad demoníaca en la vida? Bueno, lamentablemente este evangelio se predica. Y cuando este evangelio llega a tu vida, yo te aconsejo que no lo rechaces. ¿Por qué? Porque le abres puerta al enemigo y vas a ser presa fácil de él. Y la actividad demoníaca se va a mover en tu vida y vas a empezar a caminar en una conducta que verdaderamente va a dar mucho que desear. Y no solo eso, vas a hacer sufrir a tus padres. ¿Sí? Muchos padres sufrimos porque nuestros hijos toman una conducta que verdaderamente es increíble. Es que ese no era mi niño. Él no actuaba así antes. Preocúpate. ¿Sí? Padres y madres de familia, no dejemos de orar por nuestros hijos. Este padre se arrodilló ante el Señor Jesús. Le pidió misericordia y le pidió que liberara a su hijo. ¿Por qué el Señor hizo el milagro en su hijo? Porque ahí vimos nosotros que este señor reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Reconoció que Él era el Mesías. Entonces, ¿tú quieres encontrar misericordia de Dios ante todas las situaciones que están aconteciendo en tu familia? Reconoce al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a reconocer? Recibe el evangelio. Acéptalo a Él en tu corazón. Ven y forma parte del reino de Dios. Una vez tú entres al reino de Dios, tú vas a hallar misericordia de Dios. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 14 que leímos, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. El hombre estaba dentro de ese gentío. No estaba afuera, no estaba lejos, estaba adentro. Y una vez tú estés dentro, aprovecha la oportunidad y busca la misericordia de Dios. No te quedes callado. Hay muchas promesas de Dios. Solamente si verdaderamente estamos aplicando la fe en Cristo Jesús. La fe es muy importante y lo sabemos. Un texto, sin fe es imposible agradar a Dios, y es que es la verdad. Porque solamente con la fe, nosotros vamos a poder agradarle a Dios. Y Él mismo nos dice, si tú tienes fe, le vas a decir a esa montaña, muévete de ahí. ¿Y qué cree? Ay, hermana, pero es que es una montaña. Nosotros lo vemos literal en nuestro corta cabeza, nuestro corto cerebro. No es eso. Cuando Él dice de esa montaña, se refiere al monte de los olivos. Sabemos que ese monte de los olivos, cuando el Señor descienda del cielo en su segunda venida, ese monte de los olivos se va a partir en dos. Se va a mover. ¿Sí? ¿Y para qué se va a mover? Para que el reino de Dios se establezca. Y si tú vienes al Señor Jesús, tú vas a estar allí en ese reino de Dios. Y tú habrás salido y habrás vencido esa actividad demoníaca. Y por lo tanto no vas a recibir los juicios de Dios. No vas a recibir la ira de Dios. No vas a pasar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque recuérdense que el Señor no nos ha llamado a su reino para ira, para que nosotros recibamos la ira, sino que Él promete que Él nos va a sacar de este mundo cuando los juicios de Él, cuando la ira de Él sea derramada en esta tierra. Así que mira, yo te aconsejo, sé inteligente, sé inteligente. Ven a Cristo, no te dejes vencer por las actividades demoníacas que están ahora acaparando a todas las personas. Y me dirigí a los jóvenes por el joven demoníaco que estaba aquí, el lunático, pero adultos, ancianos, personas que en alguna ocasión rechazaron el reino de Dios, el evangelio de Cristo, ahora están metidos en problemas porque le abrieron puertas a Satanás. Y están siendo presa fácil del enemigo. Pero ¿sabes cuál es la buena nueva? Que mientras tú tengas vida en ese cuerpo acá en la tierra, tú tienes esperanza de arrepentirte y de venir a Cristo. Sí, inmediatamente, si tú eres consciente de eso y aceptas a Cristo, esa actividad demoníaca, esa influencia demoníaca se va a ir de tu vida. ¿Por qué?
porque ya vas a pasar a ser pertenencia de Cristo Jesús y su Espíritu Santo va a entrar en ti. Y una vez el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida, ahí no hay demonio que te posea. Gloria a Dios por eso. ¿A poco no? ¿No te da gusto saber eso? ¿No te da gusto del poder del Evangelio? ¿No te da gusto de saber que después de que pudiste haber muerto en la actividad que tú estabas, en una conducta muy mala, muy fea ante la sociedad, o pudiste haber terminado tu vida en la cárcel, ahora el Señor en su grande amor, piedad y misericordia se acerca a ti a través de este Evangelio por estos medios, usando a sus siervos, a nosotros que estamos pregonando este Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque así es el Señor. Tienes la oportunidad de venir a Cristo. Ven a Jesús. Él solo quiere darte vida, Él solo quiere darte libertad. Él quiere que seas libre y no seas presa fácil de toda la influencia demoníaca que se está soltando hoy en día. Y entre más está pasando el tiempo, entre más nos estemos acercando a esos tiempos finales, la actividad demoníaca se está poniendo más activa, más, valga la redundancia, está más influenciada en este mundo. Tengan cuidado. Amados, nosotros no podemos ser poseídos por demonios. Sí nos hacen la guerra, pero si tenemos el Espíritu de Dios, sabemos que con valentía vamos a vencer, los vamos a resistir y se van a ir. Y ya saben que se van por un tiempo, pero vuelven y nosotros seguimos. ¿Por qué vuelven? Porque piensan ellos, se ha descuidado en la oración, no ha ayunado, ya no ora. Este es el momento de llegarle y lo voy a agarrar, la voy a agarrar. Tengamos cuidado con eso. Por eso nosotros no podemos quitarnos la armadura de Dios, aleluya. Bueno, la actividad demoníaca y los juicios de Dios. No permitamos que las influencias de Satanás con sus demonios nos arrastren a recibir los juicios de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros estemos con Él para siempre y por siempre. Él cuida de nosotros. Y una vez tu amigo, una vez tu amiga, tú aceptes este Evangelio de Cristo Jesús, hagas la confesión de fe y te asegures de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, no habrá demonio que pueda poseerte y pueda influenciarte a hacer cosas que van a atentar contra tu vida por la eternidad. Eso es todo lo que tenemos ahora para este día. Se les ama acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura, recibiendo acá este airecito que está bastante fuerte. Y si me vengan posicionada así es porque estoy agarrando acá, ¿verdad? Esta situación para que no se me caiga. Pero se les ama en el Señor. Y saben una cosa, Cristo viene pronto. Y por eso es que debemos de prepararnos. Y por eso es que estamos aquí pregonando este Evangelio. No queremos que el juicio de Dios caiga sobre tu vida, amigo, amiga. Ven a Cristo pronto. Él quiere darte libertad. Él quiere sacarte de esa situación en la que estás metido, en la que no sabes qué hacer. Ven a Cristo. Solo Él y solo Él tiene la solución para tu problema. Aunque tú veas que ya no hay salida, eso es lo que el enemigo quiere hacerte ver. Pero si hay una salida, y la salida para tu problema, por muy grande que sea, es Cristo Jesús, el único nombre que es sobre todo nombre, en el cual todos podemos ser salvos si lo aceptamos y si creemos en Él. ¿Qué te parece? Te deja con esto tu hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hasta la próxima. Si es de bendición, compártelo. Paz de Cristo.